Hola amigos, bienvenidos a la exposición final de Electiva Profesional 3. Les explicaremos acerca de los temas que concurren a continuación. Los temas a tratar son: firmas digitales, ataques criptoanalíticos, infraestructura de clave pública o KPI, alternativas para ocultar información, seguridad de telecomunicaciones y redes, dispositivos firewalls, IPS, IDS, Snifres, Sandbox, Honeypots, DLP, ataques de redes de OS, Tree and Saque entre otros, buenas prácticas, marcos metodológicos NIST, analizadores de red, Wireshark, Snort, etc. La pregunta final de que cómo podría enviarse un correo electrónico a una lista de receptores utilizando PGP o un esquema similar. Se denomina firma digital a un esquema matemático que sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje digital o de un documento electrónico. Una firma digital da al destinatario seguridad en que el mensaje fue creado por el remitente, y que no fue alterado durante la transmisión. Las firmas digitales se utilizan comúnmente para la distribución de software, transacciones financieras y en otras áreas donde es importante detectar la falsificación y la manipulación. Consiste en un método criptográfico que asocia la identidad de una persona o de un equipo informático al mensaje o documento. En función del tipo de firma, puede, además, asegurar la integridad del documento o mensaje. La firma electrónica, como la firma hológrafa, autógrafa, manuscrita, puede vincularse a un documento para identificar al autor, para señalar conformidad o disconformidad con el contenido, para indicar que se ha leído y, en su defecto, mostrar el tipo de firma y garantizar que no se pueda modificar su contenido. El criptoanálisis es la parte de la criptología que se dedica al estudio de sistemas criptográficos con el fin de encontrar debilidades en los sistemas y romper su seguridad sin el conocimiento de información secreta. En el lenguaje no técnico, se conoce esta práctica como romper o forzar el código, aunque esta expresión tiene un significado específico dentro del argot técnico. A las personas que se dedican al criptoanálisis se llaman criptoanalistas. Un ataque criptográfico es un método de sortear la seguridad de un sistema criptográfico. Las principales estrategias que se adoptan para realizar un ataque son: primero, ataque de fuerza bruta. Consiste en intentar todas las posibles claves hasta dar con la correcta. Este tipo de ataque es factible según el número de posibles claves, lo cual suele venir dado por la longitud, tamaño, de la clave. Segundo, búsqueda de alguna debilidad o fallo. Esta debilidad suele provenir de obsolescencia del algoritmo. Para ello es importante tener en cuenta los nuevos descubrimientos que pueden dejar un algoritmo obsoleto. Por ejemplo, un avance en factorización de números primos podría dejar obsoleto el algoritmo RSA. Otro ejemplo sería el uso de ordenadores cuánticos que acelerarían mucho la velocidad de computación o un fallo en la implementación. Un ejemplo típico es el uso de generador de números aleatorios con debilidades, como el ataque que realizaron Ian Goldberg y David Wagner al SSL de Netscape. Para la aplicación de técnicas de criptoanálisis, podemos clasificar este tipo de ataques según la información de la que se dispone. Solo se dispone del texto cifrado, se dispone del texto cifrado y del texto plano que lo origina. Se puede elegir un texto plano y de él obtendremos su texto cifrado asociado. Texto plano elegido adaptativo. En la actualidad, la seguridad de los datos informáticos está en el corazón de las preocupaciones de cualquier usuario. Para protegerse contra el robo de datos, es importante cifrarlos para que solo aquellos que estén autorizados a manipularlos puedan acceder a ellos. El método de cifrado más común es probablemente el cifrado de clave pública. Y el conjunto de soluciones técnicas basadas en este método se llama infraestructura de clave pública, PKI. La función de la PKI es proporcionar certificados digitales. Estos permiten llevar a cabo las operaciones criptográficas como el cifrado y la firma electrónica. Estas operaciones sirven para garantizar la confidencialidad, autenticación, integridad y no repudio en las transacciones electrónicas. La infraestructura de clave pública o Public Key Infrastructure, PKI, proporciona certificados digitales que permiten hacer las operaciones de cifrado. Estas se utilizan para la verificación y autenticación de las diferentes partes involucradas en un intercambio electrónico. La PKI consiste en un conjunto de servicios que se basan en el uso del cifrado asimétrico y permiten la administración del ciclo de vida de certificados digitales o electrónicos.
Un certificado electrónico es un elemento público que pertenece a dos familias. El certificado de firma para firmar o autenticar los documentos y el certificado de cifrado para descifrar el contenido cifrado de los mensajes. El cifrado con clave pública es un método de cifrado al que pueden acceder todos los miembros de una organización. Permite por un lado transmitir los mensajes de forma confidencial a su único propietario y por otro lado autenticar los mensajes que han sido emitidos por el propietario. Por lo tanto, la API ofrece a sus usuarios un alto nivel de protección de la privacidad, pero también el control de acceso a la información, la integridad, la autenticación y el no repudio durante las transacciones electrónicas. La confidencialidad garantiza que solo el destinatario legítimo tenga acceso a los datos. La autenticación asegura que el destinatario de un mensaje y su remitente son los que realmente tienen acceso a los datos y tienen una identidad electrónica verificada. La integridad garantiza la no alteración accidental o intencional del mensaje. El no repudio garantiza que el autor de un mensaje no puede ser desacreditado bajo ninguna circunstancia. El ejemplo más tangible de cómo funciona una infraestructura de gestión de clave pública es la firma electrónica. Los certificados electrónicos de la firma aseguran que la clave privada solo es propiedad de un único titular, persona física o servidor. ¿Cómo ocultar archivos para proteger tu información? En este proceso llamamos a la esteganografía, de lo cual es el arte en la ocultación de mensajes. Conoce cómo aprovecharla para ocultar tus archivos dentro de otros. Actualmente el estegoanálisis estudia la detección de mensajes ocultos en diversos medios como protocolos TCP, telefonía IP, vídeos, archivos de sonido o documentos de texto o simplemente un texto plano. En muchos casos de terrorismo y narcotráfico se ha detectado que los delincuentes utilizaban mensajes con técnicas de estenografía para guardar su información, pasando por alto a las agencias de inteligencia y de ciberdelitos. Otro uso poco ético y que cada año tiene un mayor impacto está vinculado a la fuga de información en entornos corporativos. Si bien la esteganografía se confunde erróneamente con la criptografía, lo cual es lógico ya que ambas son técnicas que protegen la confidencialidad de la información, ambas se diferencian entre sí por la forma en que logran su objetivo. La esteganografía tiene como principal diferencia la intención de que ni siquiera se perciba la información oculta, para que de modo permanezca segura. Existen distintas técnicas de ocultar la información en diversos medios. La mayoría se basa en sustituir el bit menos significativo del mensaje original por otro que contenga el mensaje oculto. Naturalmente, la información que se almacene de forma camuflada en los archivos tendrá un tamaño limitado por la capacidad del archivo visible, es decir que la información oculta no podrá superar a la magnitud de la información visible, logrando de esta manera pasar completamente desapercibida. Dentro del mundo de Internet el protocolo TCP/IP es el más utilizado, y es perfecto para crear canales encubiertos de comunicación, debido a que a través de las cabeceras de los paquetes se pueden enviar datos relevantes para dos organismos que concuerde con el protocolo encubierto. Usando esta técnica es posible camuflar datos en peticiones de conexión, conexiones establecidas y comunicaciones intermedias, las cuales serán el sustento para los mensajes ocultos sin despertar ningún tipo de sospecha. Los proveedores de telecomunicaciones son el blanco principal de ataques cibernéticos, pues operan y administran las redes mundiales, las transmisiones de voz y datos, y almacenan también grandes cantidades de información confidencial. Esto los hace muy atractivos a los ciberdelincuentes que buscan ganancias financieras, así como a agentes patrocinados por naciones que lanzan ataques dirigidos, e incluso a competidores. Los requerimientos en la seguridad de la información de la organización han sufrido dos cambios importantes en las últimas décadas. Previo a la difusión en el uso de equipo de información, la seguridad de la misma era considerada como valiosa para la organización en las áreas administrativas, por ejemplo el uso de gabinetes con candado para el almacenamiento de documentos importantes. Es posible enunciar que seguridad es el conjunto de recursos, metodologías, documentos, programas y dispositivos físicos, encaminados a lograr que los recursos de cómputo disponibles en un ambiente dado, sean accedidos única y exclusivamente por quienes tienen la autorización para hacerlo. Existe una medida cualitativa para la seguridad que dice un sistema es seguro si se comporta como los usuarios esperan que lo haga. La seguridad en redes y en los sistemas de información y de cómputo se ha convertido en uno de los problemas más grandes desde la aparición, y más aún, desde la globalización de Internet.
Dada la potencialidad de esta herramienta y de sus innumerables aplicaciones, cada vez más personas y más empresas sienten la necesidad de conectarse a este mundo. De lo anterior, los administradores de red han tenido la necesidad de crear políticas de seguridad consistentes en realizar conexiones seguras, enviar y recibir información encriptada, filtrar accesos e información, etc. No obstante lo anterior, el interés y la demanda por Internet crece y el uso de servicios como World Wide Web, WWW, Internet Mail, Telnet y el File Transfer Protocol, FTP, es cada vez más popular. Un firewall es un dispositivo de seguridad de la red que monitorea el tráfico de red, entrante y saliente, y decide si permite o bloquea tráfico específico en función de un conjunto definido de reglas de seguridad. Los firewalls han constituido una primera línea de defensa en seguridad de la red durante más de 25 años. Establecen una barrera entre las redes internas protegidas y controladas en las que se puede confiar y redes externas que no son de confianza, como Internet. Un firewall puede ser hardware, software o ambos. Un firewall, llamado también cortafuego, es un sistema que permite proteger a una computadora o una red de computadoras de las intrusiones que provienen de una tercera red, expresamente de Internet. El firewall es un sistema que permite filtrar los paquetes de datos que andan por la red. Se trata de un puente angosto que filtra, al menos, el tráfico entre la red interna y externa. Cada computadora conectada a Internet, y, hablando más genéricamente, a cualquier red informática, es susceptible a ser víctima de un ataque de un pirata informático. La metodología empleada generalmente consiste en barrer la red, enviando paquetes de datos de manera aleatoria, en busca de una máquina conectada, y luego buscar un agujero de seguridad, el cual utilizará para acceder a los datos que allí se encuentren. Un sistema de prevención de intrusos es un software que ejerce el control de acceso en una red informática para proteger a los sistemas computacionales de ataques y abusos. La tecnología de prevención de intrusos es considerada por algunos como una extensión de los sistemas de detección de intrusos, IDS, pero en realidad es otro tipo de control de acceso, más cercano a las tecnologías cortafuegos. Los primeros PS fueron inventados de forma independiente por G. Daley y Bernd Paxson para resolver ambigüedades en la monitorización pasiva de redes de computadoras, al situar sistemas de detecciones en la vía del tráfico. Los IPS presentan una mejora importante sobre las tecnologías de cortafuegos tradicionales, al tomar decisiones de control de acceso basados en los contenidos del tráfico, en lugar de direcciones IP o puertos. Un sistema de detección de intrusiones es un programa de detección de accesos no autorizados a un computador o a una red. El primero de ese suele tener sensores virtuales, por ejemplo, un sniffer de red, con los que el núcleo del IDS puede obtener datos externos, generalmente sobre el tráfico de red. El IDS detecta, gracias a dichos sensores, las anomalías que pueden ser indicio de la presencia de ataques y falsas alarmas. El funcionamiento de estas herramientas se basa en el análisis pormenorizado del tráfico de red, el cual al entrar al analizador es comparado con firmas de ataques conocidos, o comportamientos sospechosos, como puede ser el escaneo de puertos, paquetes malformados, etc. El IDS no solo analiza qué tipo de tráfico es, sino que también revisa el contenido y su comportamiento. Un sniffer o analizador de protocolos es un programa de captura de las tramas de una red de computadoras. Es algo común que, por topología de red y necesidad material, el medio de transmisión, cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica, etc., sea compartido por varias computadoras y dispositivos de red, lo que hace posible que un ordenador capture las tramas de información no destinadas a él. Para conseguir esto, el analizador pone la tarjeta de red en un estado conocido como modo promiscuo, en el cual en la capa de enlace de datos no son descartadas las tramas no destinadas a la dirección MAC de la tarjeta. De esta manera se puede capturar, olfatear, todo el tráfico que viaja por la red. Los analizadores de paquetes tienen diversos usos, como monitorear redes para detectar y analizar fallos, o para realizar ingeniería inversa en protocolos de red. También es habitual su uso para fines maliciosos, como robar contraseñas, interceptar correos electrónicos, espiar conversaciones de chat.
Un entorno de pruebas o sandbox, en el contexto del desarrollo de software o desarrollo web, es un entorno cerrado que aísla los cambios en el código, fruto de la experimentación, del propio entorno de producción o entorno de edición. El sandbox protege en tiempo real los servidores de datos, y hace de control preventivo de la ejecución de código fuente, datos o contenido, evitando unos cambios que podrían ser perjudiciales, independientemente de la intención del autor de los mismos, para un sistema, o que simplemente, podrían ser cambios de difícil reversión. El concepto del sandbox, a veces llamado también directorio de trabajo, servidor de pruebas o de desarrollo, o en un contexto limitado host virtual, es normalmente desarrollado y gestionado por un software de control de revisiones, mediante el cual, los desarrolladores trabajan con una copia del código fuente, datos o información sin alterar el original. Después que el desarrollador ha comprobado que los cambios se ajustan a lo esperado, tiene la opción de transformarlos en definitivos en el objeto de trabajo. Honeypot significa en inglés, tarro de miel. Es una herramienta que se usa casi exclusivamente en el campo de la seguridad informática. Su función se basa en atraer y analizar ataques realizados por bots o hackers. Y podremos decir, atraer. Pero el quid de la cuestión no es repeler. Pues bien, su objetivo es atraer atacantes para ver sus pautas de ataque, generar diccionarios para recopilar qué palabras usan en ataques, para no usarlas en tu sistema, conocer al enemigo y su perfil. Un honeypot puede ser tan sumamente sencillo como un equipo informático cualesquiera que analice el tráfico entrante y saliente hacia Internet. Pero es importante habilitar o no sanear alguna vulnerabilidad del SO, en algún protocolo, programa o cualquier otro elemento para así atraer más fácilmente a un atacante o atacantes. Pero por otra parte, un honeypot puede ser bastante complejo. Puede funcionar como una red de ordenadores, funcionando con diversos sistemas, y con infinidad de servicios. Con esto, cuando uno de los equipos es atacado inmediatamente es informado el administrador de sistemas. Una de las opciones más utilizadas es usar un honeypot en forma de programa. Hay honeypots que simulan ser una red local de múltiples equipos, IPs falsas, directorios inventados, equipos no presentes, etc. y para crear gran confusión al atacante o para detectar nuevos métodos de ataque y poder aplicar defensas a nuestra red real. También pueden guardar usuario y contraseña que el atacante introduce, bien manualmente, o por medio de diccionarios para así poder excluir todos esos caracteres alfanuméricos o no de contraseñas en nuestra red real. La prevención de pérdida de datos, DLP, es una estrategia para asegurarse de que los usuarios finales no envían información sensible o crítica fuera de la red corporativa. El término también se utiliza para describir productos de software que ayudan a un administrador de red a controlar qué datos pueden transferir los usuarios finales. La adopción de DLP, también llamada prevención de fuga de datos, prevención de pérdida de información o prevención de extrusiones, está siendo impulsada por amenazas internas y por leyes estatales de privacidad más rigurosas, muchas de las cuales tienen estrictos componentes de protección de datos o de acceso. Los productos de software de DLP utilizan reglas de negocio para examinar el contenido de los archivos y etiquetar la información confidencial y crítica, para que los usuarios no pueden divulgarla. El software puede ser útil para identificar y etiquetar contenido bien definido, como los números de seguro social o de tarjetas de crédito, pero tiende a quedarse corto cuando un administrador está tratando de identificar otros datos sensibles, tales como los de propiedad intelectual. Para implementar con éxito el software de DLP corporativo, se necesita involucrar activamente a personal de todos los niveles de gestión en la creación de las reglas de negocio para las etiquetas. Un tipo de ataque a la red es la introducción de malware en una página web. Cuando un usuario navega por una web, puede, sin querer, infectarse por un malware. Los tres tipos más conocidos de malware son los virus, gusanos y troyanos. Una vez que el malware ha infectado nuestro equipo, ordenador, móvil, puede hacer cualquier tipo de acciones. Las que más destacan es el borrado de datos, recopilación de información de carácter personal, emails, contraseñas, conversaciones. También pueden controlar todo lo que escribimos, keyloggers, y enviarlo a su legítimo propietario, para uso de todos los datos recogidos. Normalmente una característica común de todos ellos es que se autorreplican, para infectar a más usuarios, de esta forma se extenderá de forma exponencial.
Cuando hemos sido infectados por malware, y creemos que todo funciona bien, podemos estar participando en una botnet que los atacantes construyen para hacer un DDoS, denegación de servicio distribuido. De esa forma, sin saberlo puede que estemos participando en un ataque contra un servidor para bloquearlo. Un ataque de denegación de servicio, también llamado ataque DDoS, es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Uno normalmente provoca la pérdida de la conectividad con la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema atacado. Un ejemplo notable de ello se produjo el 27 de marzo de 2013, cuando el ataque de una empresa a otra inundó la red de correos basura provocando una ralentización general de Internet e incluso llegó a afectar a puntos clave como el nodo central de Londres. Un ataque de denegación de servicio tiene como objetivo inhabilitar el uso de un sistema, una aplicación o una máquina, con el fin de bloquear el servicio para el que está destinado. Este ataque puede afectar, tanto a la fuente que ofrece la información como puede ser una aplicación o el canal de transmisión, como a la red informática. Los servidores web poseen la capacidad de resolver un número determinado de peticiones o conexiones de usuarios de forma simultánea. En caso de superar ese número, el servidor comienza a ralentizarse o incluso puede llegar a no ofrecer respuesta a las peticiones o directamente bloquearse y desconectarse de la red. El TCP/3 Wire Second Transmission Control Protocol, también llamado TCP/SACE, protocolo de enlace de tres mensajes y barra o SYN/SYN/ACK, es el método utilizado por TCP para configurar una conexión TCP/IP a través de una red basada en el protocolo de Internet. La técnica de protocolo de enlace de tres vías de TCP a menudo se denomina SYN/SYN/ACK, porque TCP transmite tres mensajes para negociar e iniciar una sesión TCP entre dos computadoras. El mecanismo de protocolo de enlace TCP está diseñado para que dos computadoras que intentan comunicarse puedan negociar los parámetros de la conexión de socket TCP de la red antes de transmitir datos como solicitudes de navegador web SSH y HTTP. Una buena práctica es una experiencia o intervención que se ha implementado con resultados positivos, siendo eficaz y útil en un contexto concreto, contribuyendo al afrontamiento, regulación, mejora o solución de problemas y barra o dificultades que se presenten en el trabajo diario de las personas en los ámbitos clínicos, de la gestión, satisfacción usuaria u otros, experiencia que pueden servir de modelo para otras organizaciones. Una buena práctica cumple con algunas características como: presenta un resultado valioso para el usuario, es sencilla y simple. Emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o mejorar. Es pertinente y adecuada al contexto local en donde se implementa, es sostenible en el tiempo, puede mantenerse y producir efectos duraderos, fomenta la replicación de la experiencia en una situación distinta pero con condiciones similares, es innovadora, entendiendo que la innovación no solo implica una nueva acción sino que puede ser un modo diferente y creativo de realizar prácticas. El marco metodológico o diseño de la investigación puede ser definido como el plan, estructura o estrategia que será utilizada para obtener respuestas a las preguntas de investigación planteadas, controlando y minimizando el error experimental. Implica claramente partir de un marco referencial que se obtiene a través del desarrollo del marco teórico, señalar cómo se obtendrán los datos, mencionar cuántos y cuáles registros u observaciones se realizarán, cómo se analizará la información obtenida y en los casos que corresponda, qué tipo de análisis estadístico requiere el estudio planteado. Se llama análisis de tráfico al proceso de monitorizar información a partir de las características del tráfico de comunicación sin analizar la información que se intercambian los comunicantes. Para obtener información podemos basarnos, por ejemplo, en el origen y destino de las comunicaciones, su tamaño, su frecuencia, la temporización, patrones de comunicación, etc. El análisis de tráfico está muy relacionado con el análisis de paquetes y se suelen usar de forma conjunta. En el análisis de paquetes se estudia la información contenida en los paquetes que circulan por la red y a partir de eso trata de inferir información. IRSARC es una herramienta de sniffing y analizador de protocolos. Un sniffer es una herramienta que se emplea para observar los mensajes que intercambian dos entidades en comunicación a través de una red.
El sniffer, literalmente olfateador, captura las tramas a nivel de enlace que se envían / reciben a través de los interfaces de red de nuestra computadora. Wireshark es un analizador de protocolos de red, con interfaz gráfico, que nos permitirá capturar las tramas que entran y salen de nuestro ordenador para luego diseccionarlas y estudiar el contenido de los mismas. Wireshark emplea la misma librería de captura de paquetes, libcap, que otros sniffers conocidos, como QDump, aunque es capaz de leer muchos otros tipos de formato de captura. Snort nos permitirá apuntar a los paquetes que realmente sean sospechosos, mediante la configuración de las alertas de la propia herramienta, mientras que Wireshark permitirá analizar la traza del intercambio de paquetes en general, para tener una mayor visibilidad acerca del ataque sufrido. Vimon se trata de una herramienta portátil de monitoreo del consumo de ancho de banda. Ofrece los resultados en la terminal o en HTML y también se pueden distribuir entre los otros nodos de la red. Este es el vídeo presentando la exposición final. Muchas gracias por su atención.